Amén, gloria a Dios. Vamos a orar entonces para comenzar con nuestra enseñanza de este día y poner nuestras mentes y nuestros corazones en las manos del Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por este hermoso momento que nos das de reunirnos una vez más como cuerpo, como tu cuerpo, Señor, unidos para aprender tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, y que esta palabra transforme nuestras vidas para que podamos reflejar tu gloria en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La semana pasada habíamos visto o habíamos hablado sobre el alcoholismo y cómo las personas comienzan, ¿verdad?, con ese vicio. Y vamos a estar hablando de otros vicios como el fumar, el tabaco, la impureza sexual y muchas otras cosas. Pero hoy vamos a hablar de algo que generalmente no creemos que es un pecado y que lamentablemente todos caemos en ese error. Y es la gula o la glotonería. ¿Verdad? Clínicamente la gula es una sobreingesta, o sea, es el acto de comer más de lo que nosotros necesitamos. Es una reacción compulsiva y es un trastorno alimenticio. Lamentablemente no lo vemos así, ¿verdad? Como lo dije recién, pero científicamente sí está el trastorno alimenticio de comer más de lo que tenemos. Por eso después resulta muchas veces en esas personas que después de comer van y producen o se inducen el vómito, ¿verdad? Porque han comido tanto y, ¿verdad?, trae otros problemas también. La persona que generalmente hace esto, o las que lo hacemos de vez en cuando, experimentamos ataques repentinos de glotonería en los que se come excesivamente y los alimentos con un alto contenido de calorías y que suelen estar prohibidos en una dieta. Y yo lo estoy viendo acá lo que científicamente se dice. Después de este ataque de glotonería aparece una fase de restricción alimentaria en la que baja la energía vital y se siente la necesidad nuevamente imperiosa de volver a comer. Una vez que se inicia la otra sobreingesta, disminuye la ansiedad y el estado de ánimo mejora. El individuo reconoce que este patrón alimenticio no es correcto y se siente culpable por la falta de control. Lamentablemente, muchas veces nosotros nos aferramos al alimento. Así como hablamos la semana pasada del alcoholismo, que uno lo usa para acallar ciertos dolores o apagar ciertas tristezas o ciertas cosas que pasan en nuestra vida, muchas veces nosotros también usamos el alimento para sentirnos mejor. Y lamentablemente hay muy pocas personas que pueden decir yo no tengo ese problema. Muy pocas. Porque en momentos de tristeza a lo mejor dice, bueno, yo no voy y me compro un bistec así grande y me como 1 kilo de papas. No, pero vamos y compramos un bote así grande de ice cream, de nieve, de helado, y hasta que no se acaba no paramos. O una caja de chocolates y hasta que no me agarro un ataque al hígado no dejo de comer. Eso entra también en lo que sería la glotonería. Usamos la comida muchas veces para apagar o para cubrir ciertas cosas. La glotonería o la gula es el apetito desordenado para comer. Y vamos a estar viendo lo que la palabra de Dios tiene que decir, o lo que dice de esto. Vimos lo que científicamente es,
Pero vamos a ver lo que dice la palabra y nos vamos a asombrar de cómo ya en el tiempo de los apóstoles, y verdad, uno sabe por la historia del mundo, que pasaba lo mismo. En la fiesta de los reyes, ¿verdad? Se comía hasta que se caían muertos o descompuestos o enfermos. Y lamentablemente es algo que nosotros como cristianos debemos también mirar qué hacemos con nuestro cuerpo. Como dijimos recién, la glotonería es una perversión de ese apetito normal que Dios nos dio para sobrevivir. Todos comemos, todos tenemos que comer. Desde que nacemos tenemos que comer para vivir. Pero cuando hacemos degeneramos lo bueno que Dios nos dio, que es el apetito para vivir y para, ¿verdad?, subsistir, ya es pecado. Por eso es necesario que se entienda que el pecado no es siempre una transgresión abierta, ¿verdad? Como el hecho de decir, bueno, me emborracho, voy o mato a alguien, no es una transgresión abierta, sino que es con frecuencia una distorsión de los deseos y apetitos normales. En muchas ocasiones el amor se distorsiona y se convierte en lujuria. El amor, el sexo que Dios dio para que el matrimonio, ¿verdad?, disfrute, también se puede convertir en lujuria. Pensamientos malos, todo tipo de costumbres, ¿verdad?, que no es normal practicar en el matrimonio. Y hay otras cosas, y entre ellas la comida. Cuando un apetito que es normal y que nos ha sido dado por Dios se exagera, se hace descomedido cuando llega a ser algo normal. Cuando se hace daño al cuerpo, entonces entorpece la mente, insensibiliza el alma y ese apetito o deseo se convierte en un pecado. Vamos a leer Lucas 12, del 18 al 19. Lucas capítulo 12, del 18 al 19. Y si alguna lo encuentra, adelante. Lucas 12. ¿Alguna lo tiene? Sí. Okay. 18 y 19. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Amén. ¿Cambió mucho el pensamiento del ser humano desde entonces hasta ahora? No. Todo el mundo quiere tener mucho dinero, mucha plata guardada en el banco para, como dice acá, reposar, comer, beber y regocijarse. Nadie quiere trabajar. Y no nos damos cuenta que todo lo que está queriendo hacer el ser humano es no vivir una vida productiva, vivir para los deseos de la carne. Fíjese lo que dice acá repósate, come, bebe y regocíjate. Como también hay una parte que dice, comamos y bebamos porque total mañana vamos a morir. ¿Qué hay de verdad? Disfrutemos, demos rienda suelta a nuestros deseos de la carne. Pase lo que pase, vamos a morir igual. Muero un año antes, un año después, ¿cuál es el problema? La vida es una sola. Y no hay que desperdiciar el momento de darme los gustos. Y lamentablemente vemos personas que lamentablemente, pobrecitas, ya no dan más, enfermas,
por lo que nosotros estamos hablando hoy. La Biblia enseña que existen personas cuyo Dios es el vientre. Y dígame si hoy día no es como que el ser humano hace un culto de la comida. Tiene que haber comida a lo loco, tiene que haber lo más, ¿verdad? Lo más caro, montañas de comida, que aunque si sobra, no importa, se tira a la basura. ¿No lo ha visto usted eso? Yo sí, lo he visto muchas veces. Y lamentablemente, hermanos, no nos damos cuenta que Dios nos ha bendecido con tanto. El hecho de tener comida en nuestra mesa todos los días para darle a nuestra familia es una bendición de Dios. No desperdiciemos lo que Él nos da. No hagamos de este hermoso don que Dios nos dio de alimentar. Yo no digo que no se dé gusto, por supuesto que sí, ¿verdad? No vamos a empezar de aquí en adelante, bueno, solo verduritas, una ensalada, no como esto, no. Estamos hablando de una exageración, estamos hablando de algo que no hay control. Ahora, si el médico me dice, ok, usted no puede comer esto, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos cuando el doctor nos dice no coma esto. A ver, ¿qué hacemos? No lo comemos. Vamos y comemos exactamente eso. Señora, usted no puede comer cosas dulces. Pero ya se me antoja todo lo que es dulce. ¿Verdad? Lo primero que encuentro dulce, eso me como. Para aquellos que tenemos un poquito el azúcar alta, ¿verdad? Hay que regularse en un montón de cosas. La carne, especialmente la carne roja, los vegetales con, ¿cómo se dice el starch? Con almidón. Con almidón, ¿verdad? Y es una lucha diaria. ¿Por qué? Porque el cuerpo pide comer lo que justamente no tiene que. Usted sabe que el azúcar es, algunos lo llaman, es una adicción, que lamentablemente el cuerpo muchas veces necesita lo dulce para sentirse mejor. ¿Por qué? Porque lo dulce, cuando comemos lo dulce, imita una de las cosas que el cuerpo produce para sentirse mejor. Entonces comemos azúcar, comemos lo dulce para estar un poquito mejor anímicamente. Pero volvemos siempre a lo mismo. ¿Por qué tengo que buscar cosas que no vienen de la palabra de Dios para sentirme bien? Es lo mismo que hablábamos del alcoholismo la semana pasada. ¿Por qué? ¿Por qué una persona se emborracha? Y habíamos dicho, ¿verdad? Para ahogar ciertas cosas por los problemas, para no sentirse solo, para no sentirse triste, para olvidar lo que me pasó. Lo que nosotros tenemos que evaluar es por qué estoy haciendo lo que hago. ¿Por qué Dios no está llenando ese lugar en mi vida que yo le doy a la comida o a la bebida? O como vamos a hablar más adelante, el cigarrillo. Y hablábamos la semana pasada que muchas veces se comienza simplemente para darle el gusto a los demás, para hacer algo, para no quedar mal. Y me invita tantas veces y yo siempre le digo que no, quedo como un tonto. Pero sin embargo, tenemos que aprender. Cuando aprendemos a decir que no y a poner límites a todo lo que sabemos que nos hace mal, allí comienza una nueva etapa de nuestra vida. Vamos a ver otros versículos bíblicos. ¿Quién quiere buscar Filipenses 3:19? Filipenses 3:19. Adelante. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es duro lo que dice acá. Es duro lo que dice acá de aquellos
que tienen el vientre como un Dios, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vamos a leer Lucas 21:34. Volvemos a Lucas 21:34. Amén. Adelante. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Amén. Fíjese que, y esto lo escribe el Señor, esto lo escribe o lo dice nuestro Señor Jesucristo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, porque no conviene, porque destruye nuestras vidas. Vamos a leer Romanos 13:13. Romanos capítulo 13, versículo 13. ¿Lo tienen? Adelante. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ok, aquí el Señor nos da, o el apóstol, ¿verdad?, nos da un poquito más. No solo no coman mucho, no se emborrachen, sino que no estén en contiendas ni envidia. ¿Por qué? Porque todo eso destruye. Todo eso destruye. Tengo dos citas bíblicas más antes de pasar al otro punto. Y vamos a leer en Tito. Capítulo 1, versículo 12. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Tito de lo que la gente pensaba de los que vivían en este lugar, en Creta. ¿Cómo? ¿Tito qué? Tito 1, capítulo 1, versículo 12. Dice así: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. La glotonería y la borrachera lleva al ocio, lleva a no querer hacer nada. ¿No es verdad que cuando nosotros comemos más de lo que tenemos que comer, a veces decimos: ay, estoy por explotar? Lo único que quiero es tirarme en la cama y no hacer más nada. ¿Verdad? Y esto lleva a ser ocioso. Vamos a leer el último versículo de este punto, y este es el más duro, y gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia y no estamos en el tiempo de la ley. Vamos a Deuteronomio capítulo 21. El 20 y el 21, a ver. Ok, vamos a leer desde el 18. Capítulo 21. Capítulo 21 de Deuteronomio, versículo desde el 18 al 21. Y dice así la palabra de Dios: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedece, entonces lo tomarán
su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo mío es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es ¿qué? Glotón y borracho. Glotón y borracho. Y fíjese lo que dice el 21. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Hermanas, si esta ley se aplicara hoy día, habría muy pocos seres humanos sobre la faz de la tierra. Pero eso pasaba en el Antiguo Testamento. Mire qué celoso era Dios de la santidad de su pueblo. ¿Cuántos hemos tenido problemas con nuestros hijos? Por el alcohol. Si tuviéramos que obedecer a la palabra de Dios como se hacía acá, habría que sacarlo afuera, ¿verdad? Decirle a los líderes: este hijo mío es desobediente, es borracho, es glotón, y moría. Moría. Por eso dije recién, gracias a Dios que estamos bajo la gracia, bajo el tiempo de que somos salvos por gracias, no por obras, y muchas veces nosotros abusamos tanto de la misericordia de Dios. Abusamos tanto del amor y la paciencia que Dios tiene por nosotros, que muchas veces deshonramos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, haciendo todo lo que no tenemos que hacer. Y como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Porque dice que aquel que dice que no tiene pecado, no solo es mentiroso, sino que le hace mentiroso a Dios. Tenemos que llegar al punto de decir: ok, Señor, yo estoy haciendo algo que no tengo que hacer. Y todo lo que hacemos que no se tiene que hacer es pecado. Así que hay que confesarlo, arrepentirse y salir para el otro lado. Vamos a ver el otro punto, el tabaco, el uso del tabaco. Y aunque no existe un pasaje específico en la Biblia donde dice, ¿verdad?, que no tiene que fumar, vamos a estar viendo que a través de los principios que nos da la palabra de Dios, no es bueno para nosotros, no es bueno para el ser humano. ¿Por qué? Primero, es dañino al cuerpo. Dígame si no. La otra vez hablábamos con una persona que trabajaba antes en una compañía donde hacían los cigarrillos, y dice, le ponen, ¿cómo se le dice a la brea, al asfalto que ponen en la tierra, en las calles? ¿Pavimento? Pavimento, no, el Chapopote. ustedes le dicen chapopote, nosotros le decimos brea, exactamente, algo parecido, para que se mantenga prendido. Lo que le pusieron al arca de Noé cuando la está. Exactamente. Por dentro y por fuera. Ese ingrediente lleva o tiene el tabaco. Y las personas que han fumado, yo también he fumado cuando era joven. Pero es una de las pequeñas cosas que tienen, porque tienen peores cosas que... ¿Qué más tienen? Tiene raticida. ¡Ay, bendito Dios! De hecho, en México venden los cigarros y en la caja viene un señor con cáncer y dice, es tu responsabilidad llegar hasta eso. Pero aún así venden la caja, venden y lo compra uno. Digo, lo compra uno porque yo fui a comprarle a mi papá. Mi papá me mandaba de chiquita y yo le compraba y miraba y leía y aparecía una rata muerta. Sí, bendito Dios. Y es una de las cosas que contienen los cigarros. Y sin embargo, así los fuman. Y lo siguen fumando. Y hay personas que antes de que termine el que tienen ya se prenden otro, ¿verdad?, con ese. Y siguen. Ella confiesa que hacía lo mismo. Y lamentablemente, hermanos, nos matamos, nos estamos matando día a día. Nos cuidamos de tantas otras cosas
que hay mucha contaminación ambiental, que comamos, ¿cómo se dice ahora? Orgánico. Orgánico todo, que los pollos no tengan antibióticos, que hormonas, ¿verdad? Que los vegetales no tengan pesticidas. A ver, dígame usted. Y fuman, y toman, y siguen haciendo cosas que lamentablemente va a terminar con sus vidas antes de tiempo. Eso le pasó a nuestro abuelo, que vos no conociste porque no habías nacido. Exactamente, Pero a sus 52 años murió de cáncer en el pulmón 52 años. y fumaba desde que tenía 11. Por eso, si usted conoce a alguien que fuma, empiece a orar. Empiece a orar. Es que el Señor, porque si nuestro problema no se arregla en lo espiritual, por más que hagamos cosas externas, no se va a arreglar nunca. Hay algo en nuestras emociones y en nuestro espíritu que Dios nos está llenando. Por eso buscamos cosas de afuera para que nos hagan sentir bien. Estoy tan nerviosa, necesito un cigarrillo. Y ahí va. ¿Verdad? Ya estoy más calmada. ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no se arrodilla a orar? ¿Por qué no deja delante del Señor eso? ¿O por qué no dejamos delante del Señor todo aquello que nos molesta? Está comprobado por investigaciones médicas que el fumar es una de las causas de muerte más alta que existe, puesto que causa cáncer en los pulmones, causa bronquitis, que es irritante para el sistema respiratorio, hace que el corazón se acelere 10 pulsaciones más por segundo de las que tiene que dar. Si nuestro cuerpo es del Señor y templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6, el que destruye su cuerpo está en rebelión contra la voluntad de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 3, 16 y 17. 1 Corintios 3, Primera de Corintios 3, 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el cuerpo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Cuando nosotros realmente entendemos que nuestra vida, nuestro corazón, es el templo del Dios Todopoderoso, nos tiene que motivar a querer cambiar, nos tiene que motivar a querer cuidar ese templo. Si nosotros, ¿verdad?, cuidamos nuestras casas, que esté limpio, que se huela bien, ¿verdad?, que no, si hay cucarachas, enseguida ponemos veneno, si entra alguna rata, ¿verdad?, hay que exterminarla, y así, hasta a veces una mosca que entre, que salga, porque, ¡ay! A ver si se separa en alguno de los alimentos. Y nosotros, que somos el cuerpo de Dios, que somos el templo de Dios, no nos importa nada y vivimos como que si es nuestro el cuerpo. Mientras que la palabra de Dios nos dice que es templo de Dios. Otra cosa, es dañino a la personalidad y el carácter. Hay personas... Yo conocí una señora que tenía que venir a visitar a sus hijos desde Oregon hasta California y prefirió venir en auto, manejar todas esas horas para no tener que dejar de fumar, porque si subía a un avión
no podía fumar el tiempo que estaba en el avión. Y usted dice, ¿cómo puede ser que un vicio ate tanto a una persona que no le deje vivir una vida normal? Hay personas que no pueden estar en los juegos de sus hijos o ir a las cosas que hacen en la escuela porque no pueden dejar de fumar. Y qué triste, afecta. La gente dice esto no le hace mal a nadie, le hace mal a todo. ¿Usted no sabe cuánta gente muere de lo que le dicen second hand smoke? ¿Me mata solamente a mí? No, mata a todos los que están alrededor. Incluso si están cerradas las ventanas. Se filtra, el humo se filtra, los niños que están en la casa. Es triste el daño que uno le puede hacer a los que dice que aman. No, yo amo a mis hijos, yo amo mi vida. Ok, hacer las cosas como tenés que hacer. Este vicio alcanza o esclaviza la voluntad y atenta contra el dominio propio. Vamos a ver Romanos 6, 12 y 16. Romanos 6, ahí nomás, atrásito. Romanos 6, 12. Y dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y váyase al 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Muchos dicen, yo cuando quiero lo dejo. ¿Cuántas veces escuchó eso? Yo cuando quiero lo dejo. No lo dejo nomás porque no quiero, pero cuando quiero, no, mentira. Está esclavizado al vicio. Y lamentablemente el cuerpo ya después de muchos años se acostumbra tanto a tener eso que después el cuerpo duele si no lo tiene. Le empieza a doler la cabeza, le empieza a doler el cuerpo, le agarra nerviosismo, tiene ansia. ¿Cómo? Enojo. Enojo. Afecta todo en la vida de una persona. Y aparte es un derroche económico. Hay personas que no importa si los hijos tienen comida o tienen leche o tienen pañales, yo tengo que tener mi cigarrillo. Yo tengo que tener mi litro de vino o mi cerveza o lo que sea. Los demás que se arreglen como pueden. Hoy escuchaba en Facebook no un testimonio, pero algo que salió de una muchacha que se había ido a trabajar a la ciudad, era la mayor de todos los hermanos. Dice, mi papá solamente 2 días a la semana puede decir que está sobrio. El resto vive borracho. Mis hermanos no tienen para comer. Lamentablemente no nos damos cuenta, pero cuando nosotros vivimos una vida que no da gloria a Dios, estamos destruyendo todo lo que Dios puso en nuestras manos. Y no lo vemos ahora, ¿verdad? Porque gracias a Dios aquí en Estados Unidos hay mucha, ¿cómo se dice? Mucha prosperidad. Hay mucha prosperidad. Pero sin embargo descuidamos lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Se va todo en cualquier cosa o ahorro, o pienso para el futuro, o ayudo al Evangelio de Cristo, o hago algo que realmente dé gloria a Dios con el dinero que gano? Y no me diga, hermana, nosotros aquí en Estados Unidos derrochamos en cosas innecesarias. Porque ¿tiene usted más de lo que necesita? Sí, a veces sí. Alguien pobre en este país es alguien rico en otro país.
Muy buena observación. ¿Por qué nos vinimos acá? En primera instancia, ¿por qué nos vinimos a Estados Unidos? Para estar mejor económicamente. Y cuando venimos a Estados Unidos y estamos mejor económicamente, empezamos a hacer cosas que en nuestro país no lo hubiéramos hecho. Porque era tanta la necesidad que no se podía gastar en esto, que no se podía gastar en aquello. Hace unos meses atrás, para mi cumpleaños, una de mis sobrinas me regaló un gift certificate, un certificado de regalo para hacerme una pedicura. Es la primera vez en mi vida que iba a una pedicura. Y yo no podía creer cuando llamé para hacer la cita. Tienen todos los días ocupados. Mañana, tarde y noche. Y no solo se hacen el pedicure, se hacen la manicura y esto y lo otro. Y yo digo, ¿cómo puede la gente gastar tanto dinero en eso? ¿Por qué no se pintan las uñas en su casa? Y ahorran un montón de dinero. Pero fíjese que volvemos a lo mismo. Darme el gusto de esto, satisfacer mi deseo carnal. Y lamentablemente, tenemos que ser honestas, todos hemos caído y seguimos cayendo o en uno o en otro. Lo bueno que tenemos la palabra de Dios, que nos quiere encaminar a vivir una vida productiva, una vida que podamos dar vida a otros, que podamos encaminar a otros en la palabra de Dios, que no los llevemos a la autodestrucción. Porque muchas veces, si nosotros no hubiéramos venido a Cristo, estaríamos en el mismo barco que muchos otros, destruidos por el placer, por la conveniencia, por los deseos de este mundo. Pero gloria a Dios que el Señor un día vino a nuestros corazones y nos trajo la luz. Así que yo le animo en este día a que pensemos en lo que realmente estamos haciendo con lo que Dios puso para que nosotros manejemos. ¿Cómo estamos manejando lo que Dios nos dio? ¿Qué tipo o qué clase de mayordomos somos? Usted sabe que cuando en los trabajos hay un mayordomo, ¿para qué es? ¿Para qué está el mayordomo? Para cuidar. Para cuidar. Para cuidar de los bienes o de lo que el patrón depositó en sus manos. ¿Qué depositó Dios en nuestras manos? La vida. Y no solo nuestra vida, sino la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros familiares. Ojalá que por medio de la palabra nosotros podamos decir, Señor, yo quiero ser un buen mayordomo, una buena mayordoma, o decir así, ¿verdad? Quiero que lo que tú pusiste en mis manos, yo pueda manejarlo de tal manera que un día el Señor me diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Verdad que nosotros queremos mucho? Queremos tener y tener y tener y hacer y comprar y verdad. Y dice el Señor, pero si no sos fiel en lo poquito que te estoy dando, si no podés manejar bien lo poquito que te doy, ¿cómo te voy a dar mucho? Se imagine que yo me gane, no sé, digamos que un día juego a la lotería y me gano, no sé, 50 millones de dólares. Usted me ve por foto nada más, porque le voy a estar mandando fotos de donde me vaya a pasear, ¿verdad? Y usted va a decir, ay, qué lástima, la hermana se fue y nos dejó. Yo voy a estar disfrutando lo mío. Y el Señor me dice, yo no te di el dinero para que lo disfrutes así. Hay mucha gente para ayudar, hay muchas cosas buenas para hacer. Por supuesto, lógico, el Señor también se complace, ¿verdad?, en que uno disfrute ciertas cosas. Pero esto es un ejemplo, ¿verdad?, exagerado. Pero tenemos que pensar, si yo quiero que Dios me dé mucho, ¿para qué lo quiero? ¿Qué voy a hacer con lo mucho que Dios me dé, si no puedo siquiera manejarlo poquito con ello? Ojalá que la palabra de Dios nos anime a querer hacer
las cosas para Dios con excelencia. No solo para decir, Señor, yo quiero que un día me des una corona grande por lo bueno que fui, no. Sino para decir, Señor, me diste tanto que en alguna manera yo quiero hacer lo bueno por ti. Yo quiero hacer lo bueno que tú me mandas a hacer para darte gloria y honra. ¿Amén? Amén. Amén. Seguimos la semana que viene entonces con el uso de las drogas, la adicción y posiblemente los juegos de azar, como nombramos recién la lotería, ¿verdad? Y otros comentarios en cuanto a la liberación. ¿Cómo podemos hacer para liberarnos de estos vicios? Amén. Vamos a orar y vamos a dar por terminada la clase. Señor, te agradecemos una vez más por esta hermosa palabra que, Señor, nos anima a querer hacer tu voluntad. Señor, que nos hace ver la verdad de todo lo que el enemigo nos ofrece. Que al principio parece que todo está bien, que podemos disfrutar un montón de cosas, pero que su final es destrucción. Danos entendimiento, Espíritu Santo, para poder tomar la decisión de dejar aquello que nos daña y poder hacer lo correcto delante de tus ojos. Señor, guíanos, guárdanos y te damos la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios.